Buenos días, hermanos, otra vez por este medio con ustedes, extrañando mucho la congregación, por lo menos a mí me hace mucha falta, y a raíz de todo lo que hemos venido pasando, de lo que hemos venido viviendo, que verdaderamente es un poco estresante, creo que a todos nos perjudica de una u otra forma, ya sea económicamente, emocionalmente, de alguna manera nos mueve, nos toca, por lo menos lo que es la carne. Pero espiritualmente, la palabra de Dios nos enseña que no debemos de perder nuestra fe. Y estaba leyendo el Salmo 126, del 1 al 6, que la palabra del Señor nos dice: cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, dice. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Dice el Salmo 126, del 1 al 6. Yo pienso que no hay mayor infortunio, mayor cosa fea que le pueda ocurrir a un cristiano en su vida cristiana, que es perder la fe. Perder la fe y volvernos incrédulos. También, así es la vida de aquellos que se llevan desengaños, pierden ilusión, se sienten traicionados por haber confiado en alguien o en algo. Y a veces surgen preguntas al respecto a estas decepciones, respecto a lo que nos está ocurriendo. Por ejemplo, ¿dónde está Dios? Podemos preguntarnos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué ha permitido esto? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo permite? Efectivamente, muchos sufrimientos, desilusiones, desánimos, depresiones existen. Pero la fe cristiana consiste en mantenerse firme hasta el fin. La confianza que tuvimos al principio, cuando empezamos con ese primer amor, cuando empezamos a conocer los caminos del Señor Jesucristo. Ese amor que estaba en nosotros, esa fe que estábamos desarrollando. Dice Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, mantenernos siempre firmes, a pesar de las circunstancias. Sé que es duro, es difícil, es incómodo, el camino es largo. No es una carrera de 100 metros, sino una maratón con muchísimos obstáculos que tenemos que saltar, que debemos de quitarnos de encima. En el caso mío, ya hace muchos años que yo me convertí al Señor Jesús. Y en esos años he atravesado pruebas y dificultades, pero Dios siempre ha sido fiel conmigo y con los que amo y con los seres que están en mi corazón. Él siempre ha sido fiel. Ahora, hay algunos que se ponen la armadura, como nos dice Efesios 6. En cambio, otros están listos para quitársela, le pesan. Nosotros debemos de ponernos la armadura de Dios para poder ser frente a los dardos del enemigo, como lo dice la palabra misma. Sin embargo, hay otros que se cansan, que pierden la fe y la armadura les empieza a pesar. Empieza a ser un obstáculo en sus vidas y ponen su mirada en lo material y no en lo espiritual. Lo esencial es que el amor no se enfríe, que atesoremos el buen depósito que Dios ha puesto en nosotros por su Santo Espíritu. Debemos de cultivarlo. Mantengamos nuestra fe intacta y nuestra vida recta donde sea posible. Resistamos estos vientos de adversidad, sigamos con ganas de luchar. Sé que es difícil, de pelear esa buena batalla, como nos dice la palabra. Anclémonos a la roca que es Cristo Jesús. Esto me recuerda a ese canto bonito que cantamos en la iglesia, que Cristo es la roca. Y extraño cantar ese canto. Debemos de aferrarnos a esa roca para no ser arrastrados por diversas doctrinas, diversas enseñanzas, corrientes que hay ahí que no son correctas. Porque Él es poderoso para guardarnos irreprensibles, espíritu, alma, cuerpo, hasta que Él venga. Si pudiéramos analizar y pensar, ¿quién pudo haber sufrido una desilusión muy grande, indiscutiblemente grande,
fueron los mismos discípulos del Señor Jesucristo. Solo póngase a pensar, ellos tenían plena esperanza en que Jesucristo sería el rey. Y es el rey, pero ellos querían en ese momento gobernar con él. Ellos se imaginaban verlo con su corona y ver el pueblo restaurado, ver el imperio romano ser echado fuera. Sin embargo, todas esas expectativas, todos esos sueños se frustraron cuando le vieron entregarse para ser crucificado en la cruz. No entendieron por qué. Se pudieron haber decepcionado, se desalentaron, se perdieron la fe, lo abandonaron, una manera de decirlo, y lo dejaron solo. Pero gracias a Dios, el pastor de nuestras almas, el Señor Jesucristo, el buen pastor, anduvo buscándoles y presentándose a sus ovejas una por una. Una vez que Él resucitó, una vez que Él salió del sepulcro, con su propio poder, se presentó, renovando esa fe. A los que iban en el camino de Maús, todos conocemos la historia, se le presentó. A los 10 de Jerusalén, junto al mar de Tiberias, se le presentó. A los del aposento alto se le presentó. A todos Él fue renovándoles poco a poco y devolviéndoles su fe, que tan maltratada había sido. Nuestra fe está en prueba, nuestra fe está siendo maltratada. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que le vieron resucitado y Él mostró sus manos y mostró su costado. Dice en Juan 20, del 19 al 20, que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se hicieron felices, sintieron ese amor, esa fe que volviera a salir de ellos. Y el apóstol Pedro declara ya en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ellos, los discípulos, experimentaron la restauración de la fe, como debemos de experimentarla nosotros. Nosotros necesitamos al Dios viviente, porque Él está vivo, que avive nuestra fe, que anhelemos una fe nueva para impartirla a los demás, porque estamos viviendo tiempos en que la fe se pierde. Y yo sé por qué le digo. Dice Isaías 58:14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Muchas veces nos preguntamos, en ocasiones, a raíz de todas estas tribulaciones, de esta prueba tan difícil mundial, Dios mío, ¿dónde estás? Preguntamos. ¿Qué ocurre en mi vida? ¿Qué va a ocurrir en mi vida? ¿Será que volveremos a ser lo que éramos antes? Sinceramente, mi fe ha sido sacudida y probada por el fuego. Si estoy en pie hoy día, con mis años que tengo, es por pura gracia de Dios, que me ha sostenido, que me ha restaurado, que me ha dado la fuerza para seguir adelante. Porque la vida no es fácil, la vida no es sencilla. Para algunos es más cómoda, para otros no tanto. Dice el rey David en el Salmo 80, él suplicó 3 veces, suplicó la misma oración. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, dice, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Creo que el clamor de David es al que actualmente la iglesia debería hacer que brote en cada corazón. Muchos hemos sido decepcionados, defraudados, heridos, otros están por ahí titubeando y tambaleándose. Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Restaura nuestra fe. Debemos de subir esta oración al cielo, como el incienso, como la lluvia tardía que desciende, trayendo torrentes de bendición sobre la iglesia. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 83, no lo olvide. Cuando Dios restablezca la unidad, el amor de los unos con los otros en la iglesia, y esta iglesia se arrepienta de la falta de trabajo, de la falta de amor, de la sinceridad, que sea limpia, restaurada de envidias, de rivalidades, entonces va a fluir el río de la gracia del Señor Jesucristo. Brotará el fruto del Espíritu por todas partes. Se desprenderá ese perfume, la fragancia en la vida de Cristo, porque Cristo es olor fragante.
Entonces, como dice el Salmo 126 del 1 al 2, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Hoy me mostraron un video de un canto que entonamos en nuestra iglesia y sentí dolor, sentí tristeza de que siempre lo cantábamos los domingos y a raíz de esta pandemia no hemos vuelto a cantarle al Señor nuestras alabanzas, por lo menos no en congregación. Pero debemos de meditar en que nuestra fe debe crecer. Cada experiencia en nuestra vida traumática, cada sufrimiento, cada tristeza, desunión en nuestras vidas ha ido minando un poco nuestra fe. Pero Dios nunca nos va a abandonar. La palabra dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:1. Unánimes juntos. Una de las cosas que la iglesia ha perdido es estar unánime juntos. Hemos estado con cultos de 2, 3 personas, 4, 5, 10 cuando de vez en cuando deberíamos estar unánime juntos para poder orar y poder enfrentar situaciones como la que hoy estamos enfrentando. Debemos de aferrarnos a las promesas de Dios y defenderlas. Son más de 1800 promesas que existen en la palabra para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. Ahora bien, sobre los últimos días de lo que está aconteciendo, porque es una realidad, Dios dice esto en Hechos 2, del 16, Hechos 2, 16 al 17. Mas esto lo he dicho, dice, por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y si vemos Timoteo, allá en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, nos dice así, también debes saber esto, dice la palabra, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Piense usted, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, dice, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra, y es muy clara, a estos evita. Yo en lo personal no creo que vengan tiempos mejores, no lo creo. La palabra de Dios es clara y es enfática en esto. Todo lo contrario, van a ser peores aún, pues la opresión satánica va a ser cada día mayor. Satanás se está encargando de cada día de mortificar más. Y todo esto es bíblico, y todos lo sabemos. Todo esto es bíblico, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y debemos de aferrarnos a la fe en Cristo Jesús, que somos sus hijos y que cuando Él venga llevará a su iglesia y en esas voy yo y van ustedes. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando un ángel que venga a remover el agua? Como lo veíamos ahí en la historia bíblica. Si usted quiere ser honrado del Espíritu Santo, si usted quiere ser más lleno del Espíritu Santo, ¿qué espera? Comience a buscar al Señor de una manera más personalizada. Arrímese más a Él. Haga lo que hizo Juan. Se la recostaba, así dice. Era el discípulo amado del Señor. Y nosotros somos amados del Señor. Dice Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, ayuno, silicio y ceniza. ¿Estamos buscando al Señor de esa manera? ¿Volvemos nuestro rostro al Señor? En una manera muy respetuosa a nuestro Padre Celestial, podemos no reclamar, sino pedirle las promesas de Él, la restauración de la unidad de la iglesia, y que los dones del Espíritu Santo se aviven, ese don de intercesión, ese don de orar unos por otros. El espíritu de oración se ha perdido mucho. La disciplina se ha perdido mucho, esa disciplina que hubo en la iglesia primitiva, el temor para con Dios como resultado de esa disciplina, el gozo de la salvación y la conversión de los pecadores, ya eso no se ve. Debemos de volver a esa disciplina antigua, debemos de cultivar nuestra fe. Dios tiene algo para usted y para mí, pero debemos de hacer que nuestra fe crezca, que la podamos sentir, vivirla y no estar en ese estrés que día con día Satanás se encarga de que nosotros lo vivamos.
Se dice que tenemos un gorila por aquí y el otro por aquí. Es muy probable si lo vemos de la manera carnal, pero si lo vemos en el amor del Señor Jesucristo, nuestro espíritu inmortal, porque pertenece al Señor, debe de cultivar la fe. Y debemos de tener fe que muy pronto vamos a estar nuevamente en nuestra congregación, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria, y ya no uno, ni dos, ni tres, sino todos nuestros hermanos en Cristo reunidos. No debemos de tener temor, el temor es de Satanás. Tratemos de ser valientes y cultivar el amor y nuevamente, repito, incrementar la fe. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe para poder seguir adelante en estas difíciles circunstancias. Que Dios me los bendiga mucho, les amo en Cristo y esperamos pronto estar reunidos en nuestra pequeñita iglesia. Que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones.